Hola, ¿qué tal? Esto es Real Biopolítica. Soy Iván Oré, su anfitrión. Hoy vamos a hablar sobre cine política, en base a la Real Biopolítica, que son temas que siempre abordamos en nuestro espacio. Como verás, estamos escuchando un soundtrack que es la música de la película Joker, también llamado El Guasón. Es justamente porque quiero ya hablar en profundidad de esta película, pero solamente en función del tema de la real biopolítica. Pero antes de eso te voy a decir unas cuantas situaciones. Después de ver El Guasón te puedo decir que es una obra de arte. O sea, cinematográficamente es estupenda. No vas a encontrar rayos láser, no vas a encontrar superhéroes volando, portales interdimensionales, alienígenas, no, nada de eso, no hay nada de eso. No hay nada de lo que ya estás acostumbrado en el universo de la Marvel. Vas a encontrar otra cosa, vas a encontrar un, un país, un estado distópico. Ya no es una especie de universo distópico o de futuro apocalíptico distópico. No, no, aquí es un país distópico. Es diferente, es diferente. Y justamente en eso consiste la obra de arte del Joker, ¿no? En eso consiste. ¿Por qué? El Joker representa una alegoría, ¿no? Y aquí el Joker también funciona en base a ello. La representación del Joker es excelente. Justamente tuvo que ser mejor trabajada porque los demás Jokers de las anteriores películas se trataba de Jokers ya hechos y torcidos, ¿no? Hechos y derechos no te voy a decir. Hechos y torcidos que ya estaban formados. Así que la representación del Joker en esas otras películas era lineal. En cambio aquí es diferente, porque aquí es el origen del Joker. No puede ser una cuestión lineal, sino una cuestión evolutiva. Además el Joker era el personaje principal acá. Así que es evolutivo. ¿Cómo es que se origina el Joker y cómo pasa de una situación a otra situación? ¿Cómo se transforma de Arthur Fleck, el personaje, el payaso fracasado, en el Joker? El Joker que es el supervillano, el príncipe payaso, ¿no? ¿Cómo es que se transforma de una situación a otra? ¿No? Es por eso que también es dramático, ¿no? Dramático y no hay esa situación, no hay ciencia ficción ni nada de eso. O sea, la película en sí es una obra de arte, ¿no? Es una obra de arte, ha superado a las demás películas de la Marvel, mucho mejor. Y bueno, ahora hablaremos desde el punto de vista de la real biopolítica. ¿Cuál es el significado del Joker? El Joker significa las masas de un estado colapsado que se sublevan contra sus élites locales. Ese es el significado del Joker. Ojo, ¿qué significa? Además de esto, tenemos que entender el concepto de ciudades resilientes. ¿Qué es una ciudad resiliente? Es una ciudad, una polis del futuro. Así como en Grecia antigua hubo polis florecientes, polis potentes, con poder, con ejércitos, con cultura, con civilización. Asimismo, existe la polis del futuro. La polis del futuro son estados, ciudades, controlados por la élite global a través del poder tecnológico y que se gobiernan en base al poder totalitario digital o tecnológico. Estas son las ciudades resilientes. Son polis que están ya adaptadas para implementar en ellas el poder totalitario tecnológico de la élite global. Mientras tanto, en contraposición están los estados o sociedades fallidas. Las ciudades complejas de la costa aquí en el Perú aparecieron hace miles de años. Eso se ha ido evolucionando hasta las sociedades que tenemos ahora. Y esas sociedades van a caer. Son sociedades fallidas. El Joker representa las masas que se levantan contra la estructura estatal. Sencillamente es eso. ¿Y de qué? De estados que están tan debilitados, que están tan decadentes, que lo único que falta es un empujón, es un empujón desde adentro o desde afuera que haga caer
estos estados. Es como el Imperio Romano, ya hablamos de la decadencia del Imperio Romano, ¿no? Roma estaba tan debilitada que ni siquiera tenía la propia fuerza para poderse caer así por sí misma. Ni siquiera podía caerse por sí misma. Tenían que venir o los cristianos por dentro o los bárbaros por fuera para que de una vez se caiga todo. O sea, prácticamente ya había caído. Prácticamente era eso. Solamente faltaba un empujoncito, porque ni ella misma podía darse el empujoncito para derrumbarse completamente. O sea, el hecho ya estaba consumado ahí. Igual sucederá con las ciudades fallidas, los estados fallidos. Llegará un momento en el cual el hecho ya se encuentre consumado y los otros sucesos que aparezcan posteriormente, rebelión de las masas contra sus gobernantes, sus funcionarios, sus élites, solamente será una consecuencia del hecho imperceptible por la sociedad, que es la caída del Estado, la caída de las sociedades, la sociedad fallida. Eso es un hecho, pero por desgracia mucha gente no nota cuando este hecho está aconteciendo y solamente lo observa cuando mira las consecuencias de este hecho. Recién, porque lo que estamos viendo, estas masas que están yendo contra sus poderosos, no son la causa, no, son simplemente el efecto, la consecuencia de una situación ya preexistente. El Joker no causa nada. No causa nada. El Joker no causa la rebelión, no causa los tumultos de masas, no causa eso. Eso ya estaba por verse, ya estaba visto que iba a pasar una y otra vez. Lo que él hizo simplemente fue detonarlo, detonar la convulsión social. Y otra cosa más, él ni siquiera estaba buscando hacer una convulsión social. Simplemente fueron las circunstancias y la chispa se encendió. ¿Te das cuenta? Por eso se ve real biopolítica, para que puedas entender qué está sucediendo ahora y cuál es el detonante actual. Cuando los pueblos ya no quieren sus constituciones, ya ni entienden qué cosa es una constitución, no entienden qué es un Estado, no entienden en qué consisten sus instituciones, no entienden qué cosa tienen que exigir, no entienden ni siquiera qué son sus derechos, no entienden nada, tal como está sucediendo actualmente en la sociedad peruana, que no sabe nada de esto. Cuando eso pasa, basta que alguien cierre el Congreso, que alguien controle las instituciones, porque al pueblo ya no le interesa ni el Congreso ni las instituciones, ni siquiera les interesan sus propios derechos. Solamente bastaba que alguien entre y ponga la chispa. o sea, la situación ya estaba hecha para que alguien aparezca. ¿Entiendes? En eso consiste el Joker. O sea, solamente faltaba eso nada más, un detonante, porque la situación, la bomba estaba puesta, la bomba social. Entonces, el Joker implica eso, las masas que se rebelan contra las élites locales para finiquitar el Estado. ¿Pero qué sucede? Sucede que existe otra élite mucho más poderosa, que es la que en verdad está dominando las sociedades. Es la élite global. Ya hemos visto aquí en Rebiopolítica varios casos de la élite global. La élite global de los Illuminati, 12 familias que dominan el mundo. Así como hay 12 familias, o 13, que manejan el Perú, y poco a poco están perdiendo poder, así igual hay familias afuera, que son 12 o 13, que también dominan el mundo y que están acrecentando su poder. Esa es la diferencia. Entonces, las masas se rebelan contra las élites locales porque justamente las oligarquías internacionales, la élite global, ya no necesita a los Thomas Wayne, ya no necesita a las élites locales, pero tampoco tiene ganas de aniquilarlas, de disolverlas ella misma. La élite global no va a disolver a las élites locales, va a usar a las masas populares, va a hacer psicosociales para que estas masas populares se levanten contra sus élites locales y el Estado se disuelve, porque el Estado necesita dominados y dominantes. Una vez que ya no hay dominantes, el dominado ya no tiene razón de ser y el Estado se diluye. Si diluyes a las élites locales, diluyes al Estado. Y cuando diluyes al Estado, lo creas solamente una masa amorfa que puede ser nuevamente moldeada según las iniciativas de la élite global, que es la que está manejando todo.
y está revisando todo. Ahora bien, vamos al Joker. El Joker es un payaso, eh, es fracasado, ¿no? Fracasado, y recibe golpes en la vida continuamente. Te recomiendo que veas la película. Aquí voy a poner spoilers, nada más. Voy a ponerlos, y el Joker representa justamente eso, las masas que se rebelan. Pero ni siquiera saben por qué se rebelan, simplemente reaccionan a los estímulos. Lo único que hace, ¿no? Una reacción a un estímulo. ¿No? Entonces ¿qué pasa acá? El Joker, el Joker recibe muchos golpes, muchos malos días y llega un momento en el cual el Joker es asaltado, o sea, unos jóvenes le quitan al Joker su cartel porque está en la calle haciendo piruetas con su cartel, haciendo una publicidad para un negocio, ¿no? Porque justamente él trabaja en una agencia de payasos y unos niños le roban el cartel y él va corriendo tras el cartel, ¿no? Que en verdad es un cartel que no vale nada, pero él corre tras un cartel, ¿no? Los persigue hasta un callejón donde los mismos chicos lo están esperando y lo golpean mientras él corre, lo golpean con el cartel en la cara, ¡pa! Y él se cae y lo empiezan a patear y lo dejan ahí tirado. O sea, solamente lo hacían por destruir. O sea, ese es el Joker, ¿no? Y al final en la agencia va y le exigen que pague el cartel. ¿No? O sea, imagínate, abuso tras abuso, ¿no? Y uno de sus amigos payasos, el payaso gordo, le da un arma, ¿no? Para que se defienda, ¿no? Y el Joker va a otro trabajo en un hospital de niños, comienza a hacer su baile y se le cae la pistola. Entonces, ¿qué pasa? Lo despiden. Y el payaso gordo saca cuerpo y dice que él lo acusa ante el jefe, diciendo que el Joker, o sea, que Arthur le estaba pidiendo consejos para comprar un arma. O sea, todavía lo echa, ¿no? A pesar de que él mismo, el payaso gordo, le entregó a Joker el arma por su propia iniciativa. Le dijo que después se lo puede pagar. Cuando el Joker ni siquiera tuvo esa idea, la idea fue del payaso. Entonces lo despiden y el Joker desgraciadamente pues se va y pasa algo interesante. En la estación de tren el Joker está y sucede que el Joker tenía una sonrisa, que justamente es lo que refleja la sociedad actual. La sonrisa del Joker es una sonrisa psiquiátrica, es un problema psiquiátrico que tiene, que ríe sin sentir alegría, simplemente ríe por una irritación, por un impulso que le hace reír sin que haya ningún sentimiento de por medio, solamente nerviosismo o impotencia, ¿no? Y después nos enteramos de que esa risa que tiene el Joker es originada en el odio inconsciente. Y justamente aquí quiero hablar de un tema, lo que significa el humor negro. El humor negro es ver desde otra perspectiva sentimientos tales como el terror, el miedo, la pena, lo patético, lo tétrico. Todos esos sentimientos negativos que nos hacen sentir muy mal, tratamos de verlos desde un punto de vista positivo y usamos el humor para eso. Eso se llama humor negro. Temas como la muerte, la desgracia, el terror, el miedo, lo vemos desde la risa. Hacemos un chiste con eso. Pero el humor del Joker no es un humor negro. No, es el humor actual. El humor de una sociedad decadente. Es el humor muerto. Es el humor que consiste en que el odio se reproduce en risa. Es una risa originada por el odio reprimido. Ese es el humor muerto. Y ese es el humor de las sociedades actuales. Esos son los chistes que tú vas a ver ahora por memes, en Facebook, o que muchos millennials se dan entre sí. Esos chistes. Chistes que circulan en redes sociales. Si te das cuenta, tiene que ver con el odio. Es el humor muerto. Y ese es el humor de las sociedades de los tiempos del fin. Ahora bien,
En el tren había unos tres tipos que eran ya grandes, vestidos con traje, y que estaban queriendo abusar de una chica, estaban tanteándola, y el Joker empieza a reír. La chica se va rapidito, y el Joker sigue con sus espasmos de risa, ¿no? Viendo eso. Entonces los chicos agarran y lo golpean y también lo tiran al suelo, igual como hicieron los chicos que le robaron el cartel, los que eran menores, ¿no? Es como decir, ¿no? Estos chicos que le robaron el cartel ahora son esos chicos grandes que le están haciendo lo mismo. Lo han golpeado y lo han tirado al suelo y lo están pateando. Es lo mismo. Entonces, ante esa misma situación, el Joker al principio no reacciona y después, de un momento a otro, saca su arma y mata en defensa propia a los tres sujetos. ¿Y quiénes eran esos tres sujetos? Eran los empleados de Thomas Wayne. ¿Quién es Thomas Wayne? Thomas Wayne es el hombre más rico de la ciudad que quiere ser alcalde. No le basta con tener todo el dinero, también quiere tener todo el poder. Y es una persona muy vulgar, grosera, es una persona que no tiene ni la menor empatía con el pueblo al cual dice que quiere representar y que se considera la esperanza del pueblo. O sea, ese es el tipo de político, ¿no? Y justamente lo mata, y cuando Joker mata a estos tres sujetos, corre y llega hasta un lugar vacío, un cuarto vacío, corriendo, y justamente aparece ahí el damero masónico. Y el Joker hace su primera danza. Hace una danza encima de un damero masónico. Cada vez que el Joker mate a alguien, va a ser una danza. En la película el Joker solamente hace 3 danzas. En esta película tú no vas a ver morbo. No hay morbo, no hay nada de eso. O sea, algunos dicen que es violento. Claro, es el Joker, tiene que ser violento, tiene que ser realista. Pero no hay morbo. El morbo significa que ves los sesos esparcidos por aquí, las vísceras regadas en el suelo. No hay nada de esas cosas en el Joker. No, aparecen las muertes que hace el Joker, pero no aparece la escena mórbida de sangre y de violencia. Mórbidamente no aparece. No lo vas a ver en el Joker. Pero sí vas a ver al Joker que está poco a poco, o sea, Arthur Fleck, este payaso que poco a poco se transforma y al final se convierte en el Joker. Es el nacimiento del Joker. El Joker nace al final de la película y te voy a explicar cómo, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿no? Tenemos la danza fúnebre, la danza de la muerte que el Joker hace en un damero masónico como un ritual de sacrificio, ¿no? Después aparece Thomas Fleck en la película, en la televisión de ese tiempo, ¿no? En las pantallas de televisión, diciendo que eran seres honorables, respetables, que era lo mejor, los que ha matado, ¿no? Y que justamente ese payaso que mató, porque saben que fue alguien que estaba maquillado como payaso, vestido de payaso, es una persona que envidia a estas personas que les va bien, ¿no? O sea, ya comienzan a meter el tema, ¿no? De las masas que se rebelan contra sus élites locales. Y Thomas Wayne representa a la élite local. Ya, entonces, ¿qué sucede aquí? Entonces tú vas a ver ese paisaje del Joker, vas a ver a la gente humilde, ¿no? Vas a ver a la gente humilde aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú ves Batman, tú ves a la gente rica en sus palacios, ves a Batman haciendo la de Playboy, ¿no? Ves todo eso, ¿no? Ves gente rica, ¿no? Pero no te muestran la otra cara, ¿no? No te muestran la otra cara. Entonces, tenemos ahí el primer punto. Tenemos el otro punto, es el Joker y su mamá. En verdad no era su mamá, era su madre adoptiva, pero el Joker siempre pensó que era su madre. O sea, el Joker no sabe su origen, no sabe su destino tampoco. Simplemente está consciente de que hay cosas que para él no andan bien. Y aquí vemos ese punto, ¿no? Son las masas que no entienden su origen. Y que el origen que les han dicho que tienen, en verdad, es falso. Imagínate, desciendes de los incas, dicen, ¿no? No desciendes de los incas, eso es falso. ¿Ya? O sea, les han hecho creer un falso origen de que descienden de esos incas y que van a ser un gran imperio. Ni siquiera saben leer. Claro que no van a hacer nada, ¿no? Pero hay que sacar a los falsos profetas para que les digan cosas bonitas.
Entonces, eso es el Joker. Son las masas que no saben su origen, que les han mentido acerca de su origen y que no pueden encontrar su origen verdadero. Y que no sienten que haya un futuro. Por eso mismo Joker dice que quizás su muerte sea más graciosa que su vida, ¿no? Eso lo coloca en sus anotaciones. Entonces, eso representa el Joker, ¿no? La madre, escribe siempre cartas que su hijo, el payaso Arthur, ¿no? El futuro Joker, envía al correo. Y justamente son las cartas que envía la mamá al señor Wayne, a Thomas Wayne, que es el padre de Batman. Y en esas cartas, como siempre enviaba la mamá eso, decía que el señor Wayne se va a apiadar de ellos, va a ver su situación económica y los va a ayudar. El Joker decide abrir la carta y leerlo. Y ahí aparece una frase en la cual ella dice: tu hijo y yo te necesitamos. Ahí es donde el Joker reacciona y comienza a ver que era su padre, cree que es su padre, Thomas Wayne, ¿no? Le hace el lío a su madre y después va a buscarlo, ¿no? A la hacienda, a su casa mansión, ¿no? Y en su casa mansión se encuentra con Batman pequeño, ¿no? Y el mayordomo pues le hace frente, ¿no? Y él le dice, ¿no? El nombre de su madre, y el mayordomo le saca una reacción, ¿no? Y le dice que su madre estaba loca, ¿no? Y que no es cierto que el señor Wayne sea su padre. ¿Te das cuenta? No es cierto, ¿no? O sea, dice que es un delirio de su madre, ¿no? ¿Entiendes, no? Entonces el Joker no sabe su origen, ¿no? Y le niegan su origen. Después el Joker se enfrenta en un cine, van a un cine los ricos, ¿no? O sea, es una cuestión, está bien hecha, o sea, no está entreverado, ¿no? Pero hay partes que no son tan lineales en la película, ¿no? Y el Joker después enfrenta ya al señor Wayne en el cine, donde van solamente los ricos, porque en ese tiempo parece que no había cine para pobres, era cine para ricos, ¿no? Y ahí Wayne le dice que su madre en verdad estaba loca, estaba alucinada, y que él no es su padre. No es su padre, es un invento de su madre porque es loca, ¿no? Y lo trata de un modo muy grosero, poco empático, ¿no? Poco empático y demasiado grosero, o sea, como no es exactamente ese hombre que se preocupa por la otra gente y que empatiza con los que quiere gobernar, ¿no? O sea, no es exactamente eso Thomas Wayne, ¿no? Entonces el Joker decide ir al centro médico, al hospital, y sacar los archivos de su madre, lo consigue, y se da cuenta de que en los archivos aparece que él es adoptado y que ha sido abusado de chiquito por el novio de su madre, continuamente. Entonces ese es el origen del Joker, es la ira, el odio. Justamente eso es lo que origina que él se ría. Su risa es justamente para tapar los continuos abusos que ha surgido de chiquito. Por eso él no se acuerda de nada de eso. No se acuerda porque ya su mente ha borrado esos abusos, lo ha escondido, y la única forma como afloran esos recuerdos, ¿no?, para ser tapados es a través de una risa, que es la risa del Joker. ¿Se entiende, no? O sea, ahí el Joker recién puede entender algo de lo que estaba escondiendo su subconsciente, pero tampoco puede saber sus orígenes. Es por eso que al final renace, ¿no?, para tener otro origen, para crearse otro origen. Al final el Joker renace, porque él no sabe sus orígenes, pero sí sabe lo que le pasó de chiquito, lo que originó sus problemas actuales. Y justamente eso es la sociedad. La sociedad no sabe sus orígenes, la sociedad no lo entiende, la sociedad se le ha mentido sobre qué orígenes tiene, ¿no? Y no se sabe qué origen tiene la sociedad, las masas, no se sabe, ¿no? No se sabe. Entonces, el Joker entiende todo esto y ahí empieza la cadena, ¿no? Va donde su madre y la mata, ¿no? A su madrastra, ¿no? Su madre adoptiva, ¿no? O sea, su madre adoptiva lo había adoptado y lo había descuidado, ¿no? Y justamente decían que el informe del Joker, que había síntomas de desnutrición,
Y es por eso que justamente en en las escenas del Joker aparece el Joker aparece el autor original con 20 kilos menos. Aparece demasiado delgado, como si fuera tuberculoso o algo así. Así aparece, ¿no? Es la secuela de cómo lo han tratado desde niño. O sea que ese abuso constante le ha dado secuelas ahora que es adulto y tiene 40 años. Y que no recuerda, ¿no? O sea, date cuenta, ¿no? Es el hombre adulto que no recuerda su infancia. O sea, esas son las sociedades actuales que van a irrumpir contra las élites locales. Están dando ya una imagen de esto, en base a la realidad política lo podemos entender. Entonces el Joker mata a su mamá, va a su casa y justamente le avisan, ¿no? Justamente le avisan de que vaya, lo están invitando a un centro de un teatro, a un estudio de grabación, perdón, donde lo van a entrevistar, porque él justamente cuando fue despedido fue de la agencia de payasos, probó suerte como comediante y allí sus chistes no llegaron a mucho, no llegaron a mucho y más hizo notar por su problema nervioso de su risa muerta. Y eso fue hasta un señor, el show de Murray, que justamente era su ídolo favorito, su actor favorito de Jockey, ¿no? Que tenía un programa de entrevistas a lo Groucho Marx, a lo Jaime Bailey, así, tenía su programa, y empezó a burlarse de él en público, porque era un payaso que no daba risa y que se reía como un loco. Entonces el Joker empieza a alistarse en su casa, ¿no? Después de matar a su madre, y viene el payaso malo con el payaso bueno, que es un payaso enano. El payaso enano era el único que lo trataba bien, pero en verdad lo trataba bien porque trataba bien a todo el mundo el payaso enano. Eso era. Y el payaso gordo va con el payaso enano y le dan las condolencias por la muerte de su madre, ¿no? O sea, no saben que él la mató. Le dan las condolencias y llega un punto en el cual el payaso gordo le dice que los policías están investigando lo de la muerte de los chicos con el arma y que está preocupado por lo que él declare, porque el arma era del payaso gordo, ¿no? Y se lo dio al Joker. O sea, él está preocupado porque igual está relacionado con el arma. Entonces el Joker lo mata, allí en su casa lo mata, pero no mata al enano, ¿no? Al enano lo deja ir. Incluso le abre la puerta porque no puede alcanzar el pistillo de la parte superior. Cuando eso pasa, ¿no? Cuando eso pasa, el Joker camina por las escaleras, unas escaleras que están en bajada, algo con una pendiente muy grave, y hace la segunda danza del Joker. O sea, cada vez que hay muertes, el Joker danza. Y le sale bien la danza, sale bien como un payaso, como el Joker, pero le sale muy bien, ¿no? Entonces ahí aparecen los dos policías en la parte alta de la escalera y el director tiene una observación ahí porque lo coloca difuminado para que parezcan dos columnas, una a cada lado del Joker. Es una simbología masónica. ¿Te das cuenta? O sea, en la primera el Joker danzó, en las primeras 3 muertes que hizo, el Joker danza sobre un damero masónico. Y en la segunda muerte que hizo, las 2 muertes, la de su mamá y la del payaso, ¿no? Que son, primero eran 3 muertes, ahora son 2 muertes. Al final va a ser solamente una muerte, ¿no? Así en descendente va. Las 2 muertes que hace, el Joker danza en la escalera y aparecen los 2 policías y se coloca la toma de tal manera que se vea sombrío y que parezcan 2 columnas y el Joker en el medio. ¿Te das cuenta? O sea, 2 columnas masónicas y el Joker danzando. O sea, son rituales de muerte. Cada vez que el Joker danza es por un ritual de muerte. Y la simbología aquí es demasiado explícita, una simbología Illuminati demasiado descarnada, solo para aquel que se dé cuenta. Bueno, prosigamos. Entonces el Joker percibe que lo están mirando los policías y huye de ellos. Va al tren, sube al tren y sucede que en el tren había infinidad de personas vestidos de payaso. ¿Por qué? Porque el Joker se volvió una figura. Nadie sabía exactamente la identidad del Joker. Nadie sabía eso, pero se volvió una especie de héroe, de símbolo
del levantamiento de las masas contra sus élites. Y mucha gente empezó a vestir como Joker, como payaso. Y así llenaban los trenes. O sea, era un símbolo ya. O sea, ya faltaba nada más poco y esta sociedad colapsa y se detona. Ese es justamente el origen del Joker, el significado, la alegoría que el Joker trata de transmitir. El Joker entra al tren y los policías lo persiguen. Y como está lleno de payasos, no pueden entender dónde está el Joker, ¿no? El Joker le roba una máscara a uno de ellos y se arma una gresca donde el Joker no interviene, ¿no? Y los policías entran y de accidente en la gresca los policías sacan el arma en pleno vagón lleno de gente y matan a uno de los pasajeros por accidente. O sea, se arma una catástrofe, un pandemonio ahí. Entonces el Joker entra, llega hasta los estudios de grabación, ¿no? Y aquí habla con Murray, que es el encargado, el entrevistador principal, ¿no? El programa es el show de Murray, ¿no? Y él habla con Murray, llega al camerino y se coloca todo a su atuendo de payaso, ¿no? Está un poco nervioso, el asistente de Murray, porque al ponerse de payaso la gente se va a poner muy nerviosa, se va a poner muy alerta porque ahora vestirse de payaso significa rebelarse. Vestirse de payaso implica la rebelión, ¿no? Y el Joker estaba así, con su traje de payaso, pero Joker le explica, ¿no? Yo siempre actúo así, es mi personaje, es mi traje artístico. Entonces él lo acepta, ¿no? O sea, Murray acepta todo lo que el Joker le dice y hasta el Joker le dice, ¿no? Quiero que me digas Guasón, que me presentes como el Guasón. Y Murray le dice, ¿por qué quieres que haga eso? Porque tú mismo me pusiste ese nombre. ¿En serio? O sea, ni siquiera Murray se acordaba de Arthur, ni siquiera se acordaba de lo que había dicho sobre él. O sea, prácticamente lo estaba ignorando. Y solamente buscaba ponerlo en ridículo frente a la gente. El Joker se alista y entra al escenario. Cuando entra al escenario, el Joker decide deschavarse de una vez y explicar lo que él piensa, ¿no? Todo lo que él siente, ¿no? Porque justamente Murray lo quería hacer denigrar frente a la gente. Y hay unas palabras del Joker que son muy interesantes, donde él hace una crítica social, ¿no? Una crítica social. Él dice, ¿no? El sistema, ¿no? El sistema nos dice que está bien y que está mal. O sea, la moral del Estado, que es la moral masónica. Cuando la masonería toma el control del Estado, impone su propia moral. Es lo que estamos viendo ahora con el globalismo, la ideología de género, las formas de neoculturalismo, las formas de neoindigenismo, de neopaganismo, con las formas de animalismo, de ecoglobalismo, que son nuevas formas de moral que el Estado a través de leyes impone una nueva moral. Ya hemos hablado en los archivos masónicos, aquí en Radio Biopolítica, sobre cómo los masones en sus tenidas, en sus reuniones, que están en actas, colocan de que ellos representan la moral universal. Y justamente el Joker denuncia eso, dice el Estado, el sistema, nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y después dice el Joker lo siguiente, el sistema nos dice lo que es gracioso y lo que no es gracioso. Ahí está diciendo que el sistema se mete en los sentimientos de la gente y decide los sentimientos de las personas. O sea, el Joker habla de un sistema totalitario. O sea, él denuncia un sistema totalitario. Y ahí es donde este señor, Murray, le objeta varias cosas al Joker y le pregunta, ¿no? O sea, tú te crees el líder, tú eres el que va a manejar todo esto. Y el Joker dice, yo no manejo nada, no soy líder. Así le dice, simplemente te estoy diciendo cómo pienso, ¿no? Y después le dice, no, yo maté a esos 3 hombres, ¿no? ¿No? Entonces, y Murray actúa bajo un preconcepto, ¿no? Piensa que él lo mató porque quiso matarlos. O sea, le cree a Thomas Wayne cuando dice eso, ¿no? Cuando Thomas Wayne dice que los mataron porque lo envidiaba, ¿no? No fue por eso. El Joker actuó en defensa propia, ¿no? Actuó en defensa propia. Pero la gente pues no piensa ya eso, ¿no? Y es ahí cuando el Joker comienza a irritarse
como Murray, y llega el momento en el cual agarra y lo mata en plena grabación. ¿No? ¿No? Eso me recuerda a Un Mundo Implacable, o sea, Una Verdad Implacable, o Nerdwar, o la película donde también al profeta de las antenas se le mata en plena grabación, ¿no? O sea, me recuerda a esa parte. Entonces, vamos a ver. Aquí el Joker hace otra muerte y es arrestado y llevado en un patrullero. Y justamente es llevado en un patrullero en plena rebelión, ¿no? Y justamente en esa rebelión la gente está frente al teatro donde están los ricos y los ricos comienzan a correr. Comienzan a correr y comienzan a meterse en los callejones. Uno de esos payasos atrapa a los ricos, a una pareja de ricos en ese callejón, que justamente son los papás de Batman, y los mata delante del niño, pero no mata al niño. Entonces ahí es donde se origina Batman, ¿no? Es el origen de la crisis de Ciudad Gótica, ¿no? Por eso se llama Ciudad Gótica. Ciudad Gótica es el arte tenebroso, tétrico, triste, ¿no? Eso es lo gótico. Entonces aquí aparece esa situación y el Joker es trasladado en ese patrullero, y una ambulancia que está manejada por dos payasos choca contra el patrullero y ¡pam!, lo destroza. Lo destroza, lo choca de frente, por el costado, por la parte delantera, ¡pam!, lo matan los policías. El Joker estaba en la parte de atrás, ¿no? Los payasos se acercan al patrullero y ven al Joker. Y por la ventana lo sacan. Cuando eso pasa, es una alegoría. Significa que el patrullero destrozado es el estado caduco. Es el estado que está abollado por los continuos golpes. Hasta que al final llegó el golpe final y destrozó el estado, destrozó el carro. Y el carro ya no se puede mover otra vez. Está malogrado, está inactivo. Eso es justamente el estado. Y el Joker está dentro de ese estado. Y los payasos sacan al Joker del estado, sacan al Joker del patrullero. Y esa es como si fuera el patrullero una especie de útero. Eso es, una especie de útero, y el Joker renace, es sacado de ese útero que es el estado, que está destrozado, abollado, que ya no sirve. Ya no tiene ninguna función, ya no puede funcionar. De ahí, de ese tipo de útero, sacan al Joker. Y lo colocan encima, en la capota, encima del patrullero. Y el Joker está desmayado. Y llega un momento en el cual el Joker despierta de su desmayo y se posa encima del patrullero que representa al Estado. La gente lo aclama y el Joker hace su danza. Es la tercera danza. Siempre hace una danza después de un conjunto de muertes o de una muerte. La primera danza fue ante el tablero masónico al ocurrir 3 muertes. La segunda danza fue con los policías haciendo de columnas masónicas, 2 columnas masónicas, con él al medio, al producir 2 muertes. Y esta tercera danza es sobre el patrullero que representa al Estado fallido, que ya no funciona, al producirse una muerte. Y ahí es donde nace lo que llamamos el Guasón. Ahí es donde nace. Es el nacimiento del Joker, del Guasón en sí. Y las masas empiezan a hacer estragos en toda la ciudad, porque se rebelan contra sus élites locales. Justamente eso representa al Joker en términos de real biopolítica. Cuando llegue el tiempo del fin y aparezcan ciudades resilientes manejadas por la oligarquía global, por la élite global, a través de tecnología, creando ciudades perfectamente despóticas por tecnología, ciudades donde te van a decir qué tienes que comer, qué tienes que ver, qué tienes que mirar, ciudades donde te van a decir cuándo tienes que levantarte, ciudades donde todo está automatizado, donde la comida está manejada genéticamente. Ese tipo de ciudades totalitarias, cuando aparezcan estas ciudades, van a desaparecer las anteriores ciudades, que van a ser ciudades fallidas. Y esta ciudad fallida es aquella donde la masa llega a levantarse contra sus élites, se levanta contra sus congresistas, se levanta contra sus cuellos blancos, y ahora se levantará contra sus ricos de la Confiep,
cuando se levanten contra todos ellos, ya no habrá nadie que los gobierne, y la misma masa no sabrá gobernarse a sí misma. Entonces aparecerá esta élite global y se hará completamente cargo. El despotismo será peor que en tiempos pasados. Llegaremos de Guatemala a Guatepeor. Eso representa el Joker. Bueno, espero que te haya gustado. Se ha hecho un poco larga esta grabación. Y esto fue Real Biopolítica. Soy Iván Oré, tu anfitrión. Y recuerda, la verdad está a la vista. Comparte y hazlo viral. Saludos.